a este proceso electoral que solamente nos queda menos de 7 semanas y a la actualidad pues una serie de inconvenientes, tanto para diversas agrupaciones políticas jóvenes que de repente han ido en el transcurso de la semana a semana haciendo un poco noticia por el tema de, que el jurado les ha declarado inadmisible o por el tema de forma, ¿no? Y también todo ya conocido el tema pues, de que algunos candidatos han sido de alguna manera denunciados, ¿no? Y hoy día tenemos pues también la grata presencia, creo que lo que ustedes, amigo liberteño, estaban esperando, ¿no? Un poco la presencia de una persona que de alguna manera traiga el mensaje o nos deslinde algunas incógnitas que usted tiene a través de todo lo que ha salido en estas últimas semanas. Nos referimos al equipo que de alguna manera más conocido como Los Morados. Nos estamos refiriendo al partido Todos por el Perú, que lleva como candidato a Julio Guzmán, que el día sábado estuvo acá por Trujillo y de alguna manera tuvo un recibimiento, por qué no decirlo, apoteósico, pero un recibimiento cálido por los trujillanos. Y hoy día está con nosotros para que nos diga qué es Todos por el Perú. Nos referimos al candidato, el ingeniero químico Carlos Laiza, que va como candidato al Congreso con el número 1. Bienvenido, ingeniero Carlos Laiza. Buenos días, Wilmer. Bienvenidos a los televidentes de todo el Valle, Trujillo y alrededores. Correcto. Hablemos de Todos por el Perú. ¿Quién es Julio Guzmán? ¿Qué es lo que proyecta Julio Guzmán por el Perú? Bueno, Julio Guzmán es un economista que estudió en la Universidad la Católica y se fue a hacer su posgrado de Ciencias Políticas Públicas en Estados Unidos. Por lo tanto, tiene una maestría y un doctorado, un PhD en Estados Unidos. Eso le permitió con esas credenciales acceder a un organismo multilateral muy conocido que se llama el Banco Interamericano de Desarrollo. Él ha estado ahí cerca de 10 años promoviendo planes de desarrollo a los diferentes países de Latinoamérica, hasta que tuvo la oportunidad de ser llamado por el equipo técnico del actual gobierno para que sea el viceministro de las MIPES, que pertenece al Ministerio de la Producción. Pues ahí empezó, digamos, su carrera política, digamos, pero no en el ámbito de tomar decisiones, sino de tener el conocimiento de cómo es nuestra realidad política en el país. Como él lo dice, fue decepcionante ver que exista 30 años un aparato administrativo que no se moderniza. Entonces, y eso genera trabas. Y es por esa razón que Julio, luego de esa decepción, digamos, se apartó unas semanas y donde es llamado por el presidente del Consejo de Ministros de la PCM para que sea secretario de la PCM. Entonces ahí culmina esa participación profesional y técnica para tomar decisiones de ese tipo, ¿no? Y recomendaciones. De hecho, su trayectoria hace que esté mucha experiencia profesional y también que le permita tener esas herramientas para poder hacer buenos cambios en la política que se merece actualmente. En realidad, estamos cansados de lo mismo, ¿no? Cansados de tener una burocracia que crece, una corrupción que nos aplasta. ¿No se siente, Julio Guzmán, el haber estado en el gobierno, parte de la corrupción del gobierno actual de Ollanta? Para nada, porque estamos hablando cargos técnicos, donde proponen soluciones, mas no toman la decisión. ¿Quiénes toman la decisión? Los ministros. Claro, él no fue ministro. Porque de alguna manera salió a decir el actual candidato del gobierno, ¿sí?, que de alguna manera lo están dando similitudes o lo están, llámalos así, disponiendo, ¿no? Como el candidato que tiene el gobierno actual tiene 2 candidatos, ¿no? Pero el candidato Urresti manifestaba, ¿no?, como no va a tener decisión si ha sido el secretario de la PCM, por decir, ¿no?, lo llamó así, creo, si no me equivoco, el jefe de los viceministros. ¿No tuvo autoridad? El secretario de la PCM efectivamente articula con todos los viceministros, que son cargos técnicos, como él lo tuvo en el Ministerio de la Producción, Julio Guzmán, y articula precisamente todo ese mecanismo que se necesita para los ministerios avanzar. Eso no significa que él tomaba decisiones, simplemente articulaba
gestionaba técnicamente lo que se tenía que hacer en ese, digamos, en esa... Esto es lo que usted tiene que hacer, señor ministro, esto es lo que dice el Ejecutivo, algo parecido, ¿no? Yo diría, pero de diferente forma. Una cosa es vincularlo y otra cosa es decir, fui parte de ese, digamos, de ese entendimiento para aportar como ciudadano peruano, como es Julio Guzmán. Correcto. ¿Qué es lo que propone Julio Guzmán a este Perú que está herido, a este Perú que el televidente está ansioso? En estas etapas creo que poco tiempo para poder hacer llegar las propuestas a los amigos que están en el Ande, a los amigos que están pues, abandonados por el Estado. Nosotros tenemos un plan de gobierno como partido amplio, muy robusto, que no tratamos temas básicos. Por ejemplo, yo he visto planes de gobierno de otros partidos que hablan de agua, desagüe. Eso es obvio, eso es tácito. En cambio, nosotros hemos profundizado a 5 ejes. El eje de la corrupción. Tenemos todo un mecanismo frontal frente a la corrupción, combate frontal a la corrupción. Y para eso estamos hablando de la muerte financiera, donde los corruptos no van a ser, digamos, juzgados, y de esa manera esos funcionarios de alto nivel que cometan ese delito grave de corrupción. Diferente a la muerte civil. Es parecido, porque significa que no prescribirán sus situaciones de corrupción que han estado trabajando por el Estado o sirviendo al Estado. Así es. Normalmente ahora permite la ley que prescriba. La idea es que no prescriba nunca esos delitos, nunca. Entonces se llama muerte financiera y civil, también diríamos, ¿no? También, exactamente. Por otro medio, también debemos ordenar las regiones. Sabemos que en las regiones se ha fomentado mucho la corrupción. Entonces tenemos que tener fideicomisos eficientes para lograr controlar el manejo del gasto en inversión pública. Eso es el ámbito de combatir la corrupción. En el ámbito de la seguridad, que es el primo hermano de la corrupción, el primo hermano de la seguridad ciudadana, en ese aspecto nosotros estamos proponiendo 2 subsistemas. El subsistema del Comando de Acción Rápida, que viene a ser la selección de los 10.000 de una élite de policías, que de los 10.000 policías que van a ser seleccionados, con su protección, con todo su implemento respectivo, ellos puedan hacer esa limpieza policial. Limpieza policial que tiene que ver con 5 delitos, ¿correcto? Estamos inmersos actualmente en esta inseguridad ciudadana. Entonces, pero eso no queda ahí. Luego viene la otra parte, el Tribunal Especial de Jueces y Fiscales, que también deben ser idóneos y probos, seleccionados. Entonces, de esa manera se complementa estos 2 subsistemas y deben hacer caer ese monstruo de la inseguridad ciudadana que todos estamos cansados, que no se ha hecho nada. Entonces, para poder combatir eso, debemos tener también policías más visibles en las calles. Entonces, vamos a permitir que más de 30.000 policías dejen sus escritorios y estén vigilando las calles. Asimismo, vamos a dar mayor reforzamiento a las juntas vecinales, que cumplen un rol bien importante, como también a estos, ¿cómo se llaman?, que están en la sierra, las rondas campesinas. Las rondas campesinas también tienen que ser reforzadas, deben ser mejores preparadas para que ellos cumplan un mejor rol en la vigilancia, porque no debemos ser ajenos, ellos hacen un buen rol. Claro. Si no en la sierra, que es un lugar más remoto, ¿cómo llegaría la seguridad? Ellos, claro, de alguna manera usted tiene toda la razón, ¿no? Las rondas campesinas cumplen el papel, a veces donde el Estado no llega a través del Poder Judicial, a través de la autoridad policial, ¿no? Entonces ellos hacen de una manera una justicia en ese momento, pero a veces hay excesos, ¿no? Por eso, para que no exista exceso hay que reforzar, hay que capacitarlo, hay que entrenarlo, hay que incluirlos a este subsistema, ¿correcto? No debemos apartarlo, porque son parte de esta... ¿Por qué cree que está abandonado? ¿Por qué gobierno tras gobierno abandona el ANDE? Por decir libertario en esta... ¿Por qué? Porque no definen bien las políticas de Estado. Una política de Estado debe ser la seguridad ciudadana. ¿Y eso qué significa? Que el líder, ¿quién es? El presidente de la República, y no debe delegarlo. ¿Qué ha sucedido con este gobierno? Ha sido delegado este liderazgo. No debía ser. Son políticas de Estado que se deben cimentar frente a una problemática cruda que nos está viviendo cada día, y basado en que hay soluciones. Yo entiendo lo que usted me dice respecto a la seguridad ciudadana,
algo entendido, algo así, ¿no? O sea, debe haber una interconexión entre la autoridad, el pueblo y, por supuesto, los gobiernos locales, ¿no? O sea, estamos hablando de gobiernos locales, gobiernos municipales o regionales, el pueblo organizado a través de sus juntas de seguridad ciudadana, rondas campesinas, y el Estado, el gobierno arriba, ¿no? Entonces, donde sea un triángulo equilátero, donde si me voy de costado, sigo siendo igual, todo uniforme, correcto, pero articulado. Eso es lo que propone el gobierno de Julio Guzmán. Exactamente. Es un sistema más ordenado, que al final más cohesionado, más consistente, mejor articulado. Pero ¿qué sucede en la práctica? Entre autoridades, gobierno local, regional, policía, no se entienden, no se ponen de acuerdo, porque prevalece ¿cuál? Prevalece los intereses políticos y no los intereses de la comunidad. Nosotros estamos cansados de eso, tenemos que cambiarlo. Entonces nosotros debemos velar por los intereses del pueblo, de la comunidad, que nos eligen, no de las autoridades que muchas veces buscan otros intereses. Ese es el segundo eje. El tercer eje del plan de gobierno es el tema de educación. Vamos a revolucionar la educación en el sentido que debemos mejorar esa calidad educativa para, inclusive desde los primeros años de edad de la infancia. Normalmente el presupuesto de educación le ponen el mayor énfasis en los jóvenes, que es importante, pero ya el joven ya está formado. Entonces, ¿dónde debemos poner todo el énfasis? En los niños, en el segmento de 0 a 5 años, donde debe haber mejor estimulación temprana, nutrición y salud. Si no hay esos tres elementos en este segmento, en los niños de 0 a 5 años, entonces no podemos asegurar que su capacidad intelectual en el futuro pueda absorber ese conocimiento globalizado y podamos tener mejores profesionales, mejores políticos también. ¿Me permite que le diga algo? Bueno, el que habla sin ánimo, soy parte de salud, soy un profesional de salud. Creo que el primer candidato que escucho hablar sobre el tema de la revolución educativa y que hable sobre el niño de 5 años. Sabemos que en la actualidad el retardo de crecimiento infantil, pues el ataque es de 5 años. No se trabaja en esa población. No se trabaja. En esa población de 5 años ya es irreversible la recuperación de ese niño más adelante, ¿no? Exactamente. A mí me hace inferir todo esto que no creo que los políticos se hayan dado cuenta de esto. No estamos inventando la pólvora en realidad. Lo que pasa que en este tipo de cultura, digamos, corrupta, es prevalecer la ignorancia para que el pueblo no permita saber cuáles son tus derechos y deberes. Porque si nosotros somos más educados, sabemos nuestros derechos y deberes, ¿qué va a suceder? Vamos a pedirle rendición de cuentas a las autoridades, a los congresistas que no han hecho nada, que están dándose el lujo de ser reelegidos, decirles, ¿qué hiciste? A ver, ¿quieres ser reelegido? Ok, quiero que me demuestres qué hiciste estos 5 años, qué produciste estos 5 años para esta comunidad que te eligió. Ahí van a ver que no va a haber reelección. Por eso yo estoy a favor de la no reelección. También, al ir yo al Congreso... No solamente las autoridades de gobiernos locales, por decir municipales y regionales, ¿no? Sino también congresales, por supuesto, totalmente de acuerdo. Entonces, debemos tener una revolución educativa, es otro eje, como también debemos tener una revolución productiva. ¿Eso qué significa? Que debemos potenciar las actividades productivas y comerciales de nuestra región. Si hablamos del Congreso, a nivel nacional, estamos hablando que el país es un sector agrícola, sector minero y comercial también. Hay muchos emprendedores. Entonces tenemos que establecer esas condiciones para poder que estos negocios prosperen. Nosotros tenemos muy buenas estadísticas de iniciar un buen negocio, pero en el camino se queda. ¿Correcto? ¿Por qué? Por falta... Muchas veces también por falta de capacitación, por falta de no invertir en las personas, como dice Julio Guzmán, pero también por otra parte porque el Estado no da esas condiciones. Tenemos mucho abuso de ciertos organismos como la SUNAT. Eso no es novedad. La SUNAT... ¿Usted qué cree? Ya que hablé del tema SUNAT, ¿está bien el 18% o escuché en algún momento que debemos reducir el tema del impuesto? Pero al reducir el impuesto va a haber una brecha. Por supuesto. Obviamente, ¿no? Por supuesto. Bueno, en ese sentido, nosotros tenemos buenos técnicos. Aquí en este caso lo lidera el economista Beteta. Él dice, efectivamente, es posible revisar esos indicadores. Sin embargo, hay que hacerlo de manera responsable, porque efectivamente no queremos ser populistas para luego generar brechas.
sea, no debemos trabajar para el momento, debemos trabajar para el futuro. Y muchas veces hay decisiones que no son populistas, pero sí a largo plazo son la mejor para nuestra población. Entonces, aquí estamos hablando que también hay un abuso de ciertas instituciones y que donde los consumidores estamos, yo soy un consumidor, por ejemplo, de agua, desagüe, como todos, y que cada día veo que sube el valor, la tarifa. Usted no se siente satisfecho, el que habla no se siente satisfecho, el televidente no se siente satisfecho. Constantemente tenemos elevación del precio del consumo de agua, la energía eléctrica. Correcto. ¿Por qué no decir el teléfono, no? Correcto. ¿Dónde están entonces los congresistas que han sido elegidos y velan por eso? Nadie nos defiende, ¿no? Nadie defiende, exactamente. Yo tenía una visita de unos dirigentes de Víctor Raúl hace unos días y me han invitado. Yo el día de mañana voy a estar temprano con ellos y los invito a los medios periodísticos para que me acompañen, porque me van a presentar efectivamente los problemas que ellos tienen de titulación, abusos de tarifas en el agua. Miren, un poblador de Víctor Raúl, algunos de ellos pagan 50 soles y ellos paran en su negocio, están en el mercado trabajando, no consumen agua. ¿Dónde viene esa tarifa? ¿De dónde viene ese consumo? ¿Y para qué están las autoridades? Entonces no velan. Entonces hay digamos, hay bastante malestar en la población con respecto a estos abusos. Entonces, quiero decir con esto, yo no necesito ir al Congreso para actuar. Es un buen punto, porque yo no voy a esperar ir al Congreso para recién decir, los escucho. Yo los escucho, mañana veo su problemática y dentro de los mecanismos legales y administrativos que se pueda, apoyaremos a esa comunidad. Carlos Laiza va a apoyar a esa comunidad para velar por sus intereses. Perfecto. Vamos a una breve pausa y regresamos con el candidato de Todos por el Perú, que lleva como candidato a la presidencia al economista Julio Guzmán. Damos unos minutos y regresamos con Carlos Laiza, candidato al Congreso con el número 1. Estás viendo Cablevisión TV, el canal regional del grupo Cablevisión. Internet con la mejor velocidad al alcance de tu bolsillo con Cablevisión. Llámanos al 25 15 80 y consulta las promociones que tenemos para ti. Ya lo sabes, ahora podrás disfrutar lo mejor de Internet con nosotros. Cablevisión, Internet a tu alcance. Cablevisión es una empresa peruana con más de 20 años de experiencia en el servicio de televisión por cable. Llegamos a más de 20 ciudades a nivel nacional con la mejor calidad en señal y un precio al alcance de todas las familias. Cablevisión, el servicio de cable para todos. Estás en Cablevisión TV, canal oficial del grupo Cablevisión. Vamos en el segundo bloque y continuamos pues con la grata presencia, la visita del candidato al Congreso por el partido Todos por el Perú. Nos referimos al ingeniero químico Carlos Laiza, que va con el número 1. Ingeniero Carlos Laiza, hablemos de quién es Carlos Laiza. Ingeniero químico procedente de qué universidad. Universidad Nacional de Trujillo, con mucho orgullo, y en ese sentido, después de 5 años, 6 años, porque yo también estuve en ese periodo, hubieron huelgas. Importante, ¿no? Que a veces te retrasan. Obviamente. Bueno. Así es. Entonces terminé mi carrera, después de 5 años, 6 años, por la huelga que menciono. Tuve la oportunidad de irme fuera al extranjero, becado, Alemania, 2 años,
para llevar un posgrado que es un perfeccionamiento en sistemas de gestión ambiental y tratamiento de residuos industriales peligrosos en el Centro de Investigación de Schwabach, donde ahí yo tuve la oportunidad de ver cómo se debe gestionar los residuos líquidos, sólidos y emisiones gaseosas. Por eso me da mucha pena que una entrada de la ciudad esté llena de basura, no haya gestión de residuos sólidos. En este pleno siglo que exista eso es un pecado. ¿Qué le puede decir usted al actual alcalde Elías? No se En realidad se rodee de personas capaces que hagan gestión, porque definitivamente él tiene una responsabilidad política, pero hay técnicos que deben ayudarlo a gestionar esa problemática. Ni un día más debe pasar eso. Sabemos que tenemos un relleno sanitario colapsado, que no es ni un relleno sanitario. Un botadero, ¿no? Un botadero. Entonces he visto buenas intenciones del gobierno municipal de incorporar inversión para tener un relleno sanitario controlado como debe ser. Lo felicito, pero sin embargo debe rodearse de buenos técnicos para que le ayuden con mayor celeridad a solucionar los problemas. Como Carlos Laiza, también he estado en Japón, en Estados Unidos, en Israel. Siempre he buscado perfeccionarme, siempre he buscado el mejoramiento continuo y siempre he pecado, porque no tengo plata como cancha, en realidad, pero he buscado siempre. Y ese es un mensaje para los jóvenes. Cuando nosotros queremos progresar, no existe excusa. Por esa razón, debemos hacer uso de las becas. Eso me ha permitido que yo tenga una trayectoria y unas credenciales por más de 25 años en el sector industrial, el sector privado. Por lo tanto, he trabajado en muchas empresas agroindustriales, donde he dirigido muchas personas y siempre en el ámbito de la gestión de la calidad. Por lo tanto, he implementado las ISOs, la ISO 9000, la ISO 14000, la OSA 18000, que es el tema de seguridad industrial. Hasta que yo tomé la decisión a finales de 2013 de independizarme de la vida privada industrial. Entonces formé mi consultora, que ya tiene casi 2 años, donde yo me dedico justamente a implementar todos estos sistemas y asesorar a las empresas que necesitan mejorar sus procesos. Entonces, teniendo ya ese espacio, es donde, porque antes no lo tenía, he tenido una vida muy intensa profesionalmente, donde siempre he mirado la política de afuera y, como se dice, cuestionando, pero no en actividad. No participando. No participando. O sea, usted criticaba un partido como televidente, mas no veía el esfuerzo o de alguna manera estar dentro en el terreno de juego para decir, yo puedo solucionar. Correcto. Entonces, al tener yo ahora mi vida más independiente con mi consultora, comencé a ver el espacio a poder hacer otras actividades. Y es donde yo conozco a Julio Guzmán. Conozco a Julio Guzmán porque veo en mi espejo un profesional competente, capaz, con buena preparación y con mucha voluntad y decisión para hacer cambios. Entonces yo digo, ¿por qué no esta vez hacerlo? Entonces yo ingreso a la política. Obviamente todo tiene su precio, mi tranquilidad ha cambiado, porque anteriormente... ¿La familia lo entiende? Porque obviamente pasar de una vida tranquila, empresarial, como usted dice, a entrar a política, la familia primeramente tiene que comprender de que no va a haber sábado, no va a haber domingo, no va a haber tranquilidad, los medios periodísticos le van a hacer bullying, le van a sacar de repente, no sé, ¿casado? Soy casado, este año cumplo 25 años de casado. Lo felicito, creo que... Y para mí es fundamental defender la familia. Tengo 2 hijos, tengo mi hijo mayor, es odontólogo, y mi hija menor está terminando psicología, y yo me siento muy feliz de tener una familia consolidada. Y por esa razón defiendo la familia, porque debemos tener un cambio en ese sentido, pero obviamente tenemos que dar las herramientas, los mecanismos. ¿Y quién es ese deber de darlo? Las autoridades, el Ejecutivo, el Legislativo también. Yo he estado visitando varios asentamientos humanos, varias provincias, distritos del Alrededor de Trujillo. Por ejemplo, he estado el fin de semana pasado en Alto Trujillo. Y realmente, personas pujantes, madres de familia trabajando, pero los hijos muchas veces por no ocuparse en una labor, se van por el camino equivocado. Por esa razón que nosotros estamos proponiendo en nuestro plan de gobierno formar los domos juveniles. Eso es una propuesta que lo hizo muy bien un alcalde, ese alcalde de Medellín. Cuando también tuvo la misma problemática de delincuencia, él lo bajó basado en que estos domos juveniles promueven todo un centro de enseñanza para fomentar líderes, para
crear actividades que los mantengan ocupados los jóvenes. Todo su esfuerzo, todo su ímpetu de un joven que tiene, lo dediquen a hacer actividades, por ejemplo, recreativas, culturales, sociales. Por supuesto. Y no estén pensando en el líder, entre comillas, que está en la esquina, pero sometido en el AMPA, y lo vean a ellos como un ejemplo. Así es, y así es. Y cuando yo le he expresado esta propuesta a las madres familias de Alto Trujillo, obviamente lo han recibido muy bien. Dice, eso se debería hacer. Me hago nuevamente la pregunta, ¿hemos inventado la pólvora? ¿Por qué las autoridades no lo hacen? ¿No se les ocurrió? Creo que la respuesta la tenemos todos, ¿no? Nos quieren ver un pueblo corrupto, nos quieren ver un pueblo que no avance. Creo que para los políticos tradicionales les interesa que el Perú siga siendo corrupto, siga siendo desordenado, siga siendo con bajos índices de intelectualidad. ¿Les conviene? Creo que los hechos lo dicen, ¿no? Tenemos cerca de 30 años que cada vez la corrupción ha avanzado. Tenemos cerca de 30 años que la educación, en lugar de mejorar, se empeore. Por eso estamos, si vemos los rankings de las universidades, estamos en los últimos puestos de Latinoamérica, ¿correcto? Entonces no podemos seguir así. No podemos, teniendo recursos naturales que otros países no lo tienen. Yo le comenté que he estado becado en Japón, estuve 20 días, justo coincidió con el terremoto de Japón. Lo que pude ver de una nación tan pujante, que es una isla, que no tienen recursos, que tienen toda la tecnología. ¿Por qué se diferencian de nosotros? Se diferencian porque tienen hábitos como la disciplina, que debemos fomentar en estos domos juveniles, que debemos fomentar en las escuelas, que debemos fomentar en las universidades. No solamente conocimiento, debemos crear cultura diferente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que debemos hacer todo por lograr ser un país de clase mundial, como lo dijo Miguel Ángel Cornejo. Debemos ser organizaciones de clase mundial. Pero, ¿quién hace todo eso? No lo hacen las paredes, los edificios, las personas. Por eso tenemos que invertir en las personas. Pero si no hay voluntad política, si los políticos tradicionales no les ha interesado, pues no esperemos 5 años más. Debemos hacer los cambios. Nosotros queremos, y el Perú necesita soluciones serias, y no políticos que hagan tonterías. ¿Cómo se siente Julio Guzmán, Carlos Laiza, ahorita actualmente el jurado? Mañana, pasado, están como, llamémoslo, no lo quiero decir de repente, pero el televidente de repente lo hacen larga en el tema de decisión de todo el Perú. Eso les amilana, les da fuerza. ¿Se sienten con mayor ahínco ustedes? Por supuesto, esto nos da mayor compromiso, con responsabilidad de seguir avanzando, porque sabemos que eso es parte de este ambiente político que no es favorable para un país. Por esa razón tenemos que seguir adelante. Julio está en campaña, nosotros estamos en campaña a pesar que la lista congresual de la libertad está improcedente y estamos apelando porque no nos amilanamos. Y es más, como le he dicho hace unos minutos, no necesitamos estar en el Congreso para actuar. Ahora que yo estoy en política, estoy actuando. Porque para esa razón tengo la vocación de servir, no para enriquecerme como otros políticos que lo hacen. Yo no necesito eso, que tengo principios y valores. Y aparte de eso, tengo una trayectoria que lo demuestra y que lo pueden verificar. ¿Qué es lo que podría hacer Carlos Laiza de ser elegido congresista desde abril por el pueblo liberteño? Hay muchas cosas por hacer. En la zona de la sierra, por ejemplo, tenemos una agricultura eficiente, muy sumisa, digamos, al progreso. Entonces tenemos que hacer cambios y por la experiencia que yo tengo en tecnología de alimentos, en agroexportación, debemos tener esa capacidad como congresistas para, a través de la representación que tenemos y la parte de función legislativa, logremos que se articule esa actividad, mejore, se capacite y pueda salir al mercado con sus productos. Mi sueño y mi ilusión es que los agricultores de la sierra y de la costa exporten, porque tenemos los recursos naturales. Tenemos más de 14 TLC. ¿No estará dando el mismo mensaje de Alan García, Sierra Exportadora? Sierra Exportadora no funcionó porque no hubo voluntad política y no hubo esa profundidad de hacer los cambios. Lo que yo digo es porque yo lo he hecho
más de 25 años en la vía privada. Y no es nada raro de hacerlo en la vía política. ¿Qué falta? Vías de comunicación. Así es. Tecnología. Tecnología, nos falta tecnología. Asesoramiento. Accesos, carreteras, que no hay. Tenemos un puerto de Salaberry, es otra propuesta que hago, el puerto de Salaberry que debe funcionar como un puerto de exportación. No es posible que las empresas que están exportando, que están en la región, se tengan que ir a Paita pagando sobrecostos, porque son sobrecostos en realidad pagar ese flete del contenedor, o en Callao, teniendo un puerto. De igual manera, tenemos que trabajar mucho en el tema de, digamos, de defensa a los consumidores sobre algunos abusos de algunas instituciones como Sedalid, Indradina, los bancos. No es posible. ¿Quién defiende a los consumidores esa excesiva tasas con intereses en las tarjetas de crédito? Es un abuso de que tengas una tarjeta de crédito que tengas más de 50, 100% de intereses. Pobres personas que luego se entran en una bola de nieve que los aplasta. Es un abuso. Lamentablemente estamos invadidos por digamos, el dinero plástico, ¿no? Todos usamos, creo que hasta el que habla también, hay momentos de crisis, digamos, ajustadamente las últimas semanas, y qué hablar de ese poblador pues, que recibe su sueldo básico y solamente a los 15 días se queda, como dice, misio, y tiene que usar la tarjeta para ir a los grandes malls. Y con intereses elevados. Pero tiene que subsistir, ¿no? Tiene que subsistir. ¿Qué hacer? Lamentablemente, ese es nuestro sistema, ¿no? Pero tenemos que regularlo. Para eso están los congresistas, que fiscalizan. Función, fiscalizar, legislar y representar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo los congresistas que se quieren reelegir? Por otro lado, como Carlos Laiza, también por la experiencia industrial que tengo como ingeniero, propongo que muchos sectores se intensifiquen en su productividad. Ejemplo, sector del calzado. Tenemos muy cerca aquí en Porvenir, Alto Trujillo, sector del calzado. Yo he conversado con pequeños empresarios del calzado. Tienen buena calidad, pero no saben cómo poner de repente su producto competitivamente en el mercado. Hay que darle las herramientas, hay que darle los mecanismos para que mejoren su productividad, para que ese calzado del Porvenir esté bien colocado en Estados Unidos, en Francia, como un calzado italiano, que tiene un valor agregado. Debemos trabajar en el valor agregado de la producción. No debemos ser exportadores solamente de materias primas. No es lo mismo exportar fresas frescas que mermelada en conserva, o digamos, con algunos elementos nutricionales que te puede ayudar para tu salud. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos que revolucionar la producción. Tenemos que revolucionar la parte industrial. Hay muchas cosas por hacer. Entonces, aquí el punto es que hemos sido invadidos por políticos que no han hecho nada. Y si han tenido asesores, ¿dónde estuvieron sus asesores? Pues de repente sí lo quisieron hacer, pero prevalecía la decisión política. Entonces, aquí debemos ir al revés. Debemos tener cuadros técnicos bien preparados que hagan política. De esa manera, la política no va a ser fofa, va a ser una política consistente, seria, decente, porque no debemos tampoco permitir más que la corrupción siga avanzando. ¿Cuál sería el mensaje a la mujer liberteña que a nivel nacional, o por qué no decir la mujer peruana, que son más del 50% en toda la población, y esa población juvenil que por primera vez va a votar, y esa población que no pasa los 30 años que bordea el 30%? Con respecto a las mujeres, yo le diría que es un sector pujante de este país, y que debe tener mayor participación incluso política, porque tenemos las mismas igualdades para el hombre y para la mujer. En ese sentido, yo rescato mucho la ley electoral en la cual ha promovido el género femenino que participe en las listas congresales. Eso es muy bueno, pero tenemos que empezar a tener ese equilibrio, porque la naturaleza es sabia, el hombre y la mujer se complementan, en la política de igual manera. Entonces necesitamos tener mayor participación de la mujer en la política, con buenos cuadros para que también promuevan los cambios que se necesitan. Por otro lado, los jóvenes, que son el presente y el futuro de este país, yo les invito a que tengan una participación activa como lo están haciendo, pero exijan a sus autoridades que hagan bien su trabajo, por un lado. Por otro lado, participen activamente en la política para promover estos cambios que se necesitan. No esperemos 5 años más para decir por qué no lo hice.
Entonces necesitamos mayor rendición, necesitamos que la comunidad en general, jóvenes, mujeres, madres, padres de familia, promuevan la rendición de cuenta hacia las autoridades, exijan qué han hecho en estos 5 años y después voten, si realmente lo merece este Congreso, esta persona que va a la reelección. Por esa razón yo no estoy de acuerdo, por lo menos en La Libertad, yo no estoy de acuerdo en la reelección. Ministro Carlos Leiza, su mensaje final al pueblo liberteño, a los distritos y al Valle Jequetepec. Bueno, mi mensaje es que quiero que me den la oportunidad para demostrar que Carlos Leiza, como lo hizo en su vida profesional, puede hacer lo mismo en la vida política y en el Congreso. De esa manera, voten por mí, la antorcha por la presidencia Julio Guzmán y la antorcha para el Congreso con el número 1, Carlos Leiza. Y también estoy en las redes sociales, me pueden encontrar en el fanpage Carlos Leiza. Ahí estoy publicando todas mis actividades de campaña, como también mis propuestas frente a la región La Libertad. Muchas gracias y en eso vamos a estar la próxima. El agradecimiento al ingeniero Carlos Leiza, que va candidato al Congreso con el número 1 por el partido Todos por el Perú, que va como candidato presidencial al economista Julio Guzmán. Wilmer Becerra, punto de análisis. Regresamos el día de mañana. Estás viendo Cablevisión TV, el canal regional del grupo Cablevisión. Internet con la mejor velocidad al alcance de tu bolsillo con Cablevisión. Llámanos al 25 15 80 y consulta las promociones que tenemos para ti. Ya lo sabes, ahora podrás disfrutar lo mejor de Internet con nosotros. Cablevisión, Internet a tu alcance. Cablevisión.